Comenzamos una serie especial para explorar los 36 milagros de Jesús de Nazaret, uno por uno. En este primer video, nos sumergiremos en los 10 primeros milagros que marcaron el inicio de su ministerio y que continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. ¿Estás listo para ser testigo de lo imposible hecho posible? La Biblia nos cuenta que el primer milagro público de Jesús ocurrió en una boda en Caná de Galilea. Imagina la escena. La alegría de la fiesta se ve amenazada porque el vino se acaba. Una situación socialmente embarazosa. María, la madre de Jesús, se acerca a él confiando plenamente. Jesús le dice a los sirvientes que llenen 6 tinajas de piedra con agua, y entonces ocurre lo extraordinario. El agua se transforma en el mejor vino que los invitados habían probado. Este milagro no fue solo para salvar una fiesta, fue una señal poderosa. Reveló la gloria de Jesús e hizo que sus discípulos creyeran en él. Es una lección de que Dios se preocupa por nuestras necesidades, incluso las que parecen pequeñas, y puede transformar situaciones ordinarias en bendiciones extraordinarias. Poco después, encontramos a Jesús nuevamente en Caná, donde un oficial del rey se le acerca desesperado. Su hijo estaba en Capernaum, a punto de morir. Este hombre, a pesar de su estatus, viaja una gran distancia, poniendo toda su esperanza en Jesús. Le ruega que vaya y sane a su hijo. Pero Jesús prueba su fe con una simple declaración: vete, tu hijo vive. El oficial no duda, cree en la palabra de Jesús y emprende el camino de regreso. Al día siguiente, sus siervos lo encuentran para darle la increíble noticia. Su hijo se había recuperado exactamente a la misma hora en que Jesús pronunció esas palabras. Este milagro nos enseña sobre la fe que no necesita ver para creer. La palabra de Jesús es suficiente. Su poder trasciende la distancia y el tiempo. Ahora, viajemos a Capernaum, un sábado, en la sinagoga, mientras Jesús enseñaba con una autoridad que asombraba a todos. Un hombre poseído por un espíritu inmundo gritó: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? El ambiente se llenó de tensión. Pero Jesús, con calma y poder, reprendió al espíritu: cállate y sal de él. El espíritu sacudió al hombre violentamente y salió de él con un gran alarido. La gente quedó atónita. Se preguntaban: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Manda incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Este milagro demostró que la autoridad de Jesús no es solo sobre la naturaleza o la enfermedad, sino también sobre el mundo espiritual. Él tiene el poder de liberar a los cautivos y traer paz a las almas atormentadas. Justo después de salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón Pedro y Andrés. Allí, la suegra de Pedro yacía en cama con una fiebre alta. Sin que nadie se lo pidiera formalmente, le hablaron de ella. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Al instante, la fiebre la dejó y no solo se sintió mejor, sino que inmediatamente comenzó a servirles. Este milagro es tan personal y tierno. Muestra la compasión de Jesús en el ámbito familiar. Su disposición para atender las necesidades cotidianas nos enseña que ningún problema es demasiado pequeño para Él, y que la sanación que ofrece no es solo física, sino que nos restaura para poder servir a los demás con gratitud y amor. Al atardecer de ese mismo sábado, la noticia de los milagros se había extendido por toda la ciudad. La gente trajo a Jesús a todos los que estaban enfermos y a los endemoniados. La Biblia dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imaginen esa multitud, llena de dolor, esperanza y desesperación. Y Jesús, pacientemente, sanó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Este evento masivo de sanación nos muestra la inmensidad de la compasión y el poder de Jesús. No se sintió abrumado por la necesidad, sino que respondió con amor a cada persona. Es un recordatorio de que su gracia y su poder son para todos, sin importar quiénes seamos o qué aflicción tengamos. La siguiente historia nos lleva a las afueras, al mar de Galilea. Pedro, un pescador experimentado, había trabajado toda la noche sin pescar nada. Estaba cansado y frustrado, limpiando sus redes vacías. Jesús sube a su barca y, después de enseñar a la multitud, le da una orden sorprendente a Pedro: un boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro, escéptico pero respetuoso, responde: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Mas, en tu palabra, echaré la red. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica pesquera. Atraparon una cantidad tan grande de peces que las redes comenzaron a romperse. Tuvieron que pedir ayuda a sus compañeros de la otra barca.
Ambas barcas se llenaron tanto que casi se hundían. Ante esta demostración de poder sobre la naturaleza, Pedro cayó de rodillas, reconociendo su propia indignidad y la divinidad de Jesús. Este milagro nos enseña a obedecer a Jesús, incluso cuando no entendemos, y nos muestra que Él puede traer una abundancia inimaginable a nuestras vidas vacías. Continuamos con una de las historias más conmovedoras del Evangelio. Un hombre cubierto de lepra, una enfermedad que lo marginaba social y religiosamente, se acerca a Jesús. En lugar de mantener la distancia, se arrodilla y le suplican: si quieres, puedes limpiarme. Su petición es una mezcla de fe profunda y humildad. Jesús, movido a misericordia, hace algo impensable para la época: extiende la mano y lo toca. Tocar a un leproso era quedar impuro según la ley. Pero para Jesús, la compasión era más importante que el ritual. Le dice: quiero, se limpió. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó completamente sano. Este milagro rompe barreras sociales y religiosas, enseñándonos que el amor de Jesús nos toca en nuestra impureza y nos restaura por completo. El siguiente milagro también tiene lugar en Capernaum. Jesús está enseñando en una casa tan llena de gente que no hay espacio ni en la puerta. Mientras tanto, 4 hombres intentan desesperadamente llevar a su amigo paralítico. Gente glorificaba a Dios, diciendo: nunca hemos visto nada igual. Este milagro nos revela que Jesús se preocupa tanto por nuestra sanación espiritual como por la física. Nuestro noveno milagro nos lleva a un lugar solitario. Jesús se encuentra con un hombre que había tenido una enfermedad durante 38 largos años. Estaba junto al estanque de Betesda, esperando que el agua se agitara para ser sanado, pero nunca lograba llegar a tiempo. Jesús, conociendo su larga historia de sufrimiento, le hace una pregunta directa: ¿quieres ser sano? El hombre explica su impotencia. Entonces, Jesús le da una orden simple, pero poderosa: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, el hombre fue sanado. Tomó su lecho y comenzó a caminar. Este milagro ocurrió en sábado, lo que nuevamente generó controversia, pero nos enseña que Jesús rompe con las limitaciones humanas y la desesperanza. No importa cuánto tiempo hayamos estado atrapados en nuestra condición, Él puede traernos sanidad y una nueva vida en un instante. Finalmente, llegamos al 10º milagro de nuestra lista de hoy. Jesús está en la sinagoga en un día de reposo, y allí hay un hombre con la mano seca, atrofiada. Sus enemigos lo observan, esperando ver si lo sanaría para poder acusarlo. Jesús, conociendo sus pensamientos, llama al hombre al centro de todos y les pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ante el silencio de ellos, Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, le dice al hombre: extiende tu mano. Él la extendió, y su mano fue restaurada, sana como la otra. Este milagro es una confrontación directa contra el legalismo sin corazón. Nos enseña que la compasión y el hacer el bien siempre están por encima de las reglas humanas rígidas. El propósito de la ley de Dios es la vida y la restauración. Estos 10 milagros son solo el comienzo. Cada uno es una ventana al corazón de Dios, revelando su poder, su compasión y su deseo de restaurarnos por completo. Nos invitan a creer, a confiar y a esperar lo imposible. Bienvenidos al segundo capítulo de nuestra serie sobre los 36 milagros de Jesús de Nazaret. Hoy continuaremos nuestro recorrido por los evangelios, explorando 3 actos de poder y compasión que han marcado la historia y fortalecido la fe de millones de personas a lo largo de los siglos. Comenzamos con el 4º milagro documentado, la curación de la suegra de Pedro. Imaginen la escena. Jesús acababa de llamar a sus primeros discípulos junto al mar de Galilea, entre ellos a Simón, a quien llamaría Pedro después de enseñar en la sinagoga de Cafarnaúm. Se dirigió a la casa de Simón y Andrés. Al entrar, se encontraron con una situación familiar muy común en una enfermedad. La suegra de Pedro estaba en cama, con una fiebre alta que la debilitaba. En aquella época, una fiebre podía ser una sentencia de muerte, y la familia estaba, sin duda, muy preocupada. Los que estaban con Jesús le hablaron de ella inmediatamente. No fue una petición formal, sino una muestra de confianza. Sin dudarlo, Jesús se acercó a la cama. El Evangelio de Marcos nos dice que la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Al instante, la fiebre la dejó. Lo asombroso no es solo la curación instantánea, sino lo que sucede después. La mujer no se quedó descansando. Inmediatamente, llena de energía y gratitud, comenzó a servirles. Este detalle nos muestra la plenitud de su recuperación. No fue una mejoría gradual,
Fue una restauración completa, devolviéndole su fuerza y su lugar activo en el hogar. Este milagro revela un aspecto íntimo y personal de Jesús. No solo realizaba grandes prodigios ante multitudes, sino que también se preocupaba por las aflicciones cotidianas de las personas cercanas a él. Es un acto de compasión en el círculo familiar de uno de sus discípulos más importantes, mostrando que su poder estaba al servicio del amor en todas las esferas de la vida. Avanzamos ahora hacia el atardecer de ese mismo día. La noticia de la curación de la suegra de Pedro y la liberación de un hombre en la sinagoga se había extendido como la pólvora por todo Cafarnaúm. Al ponerse el sol, cuando el día de reposo terminaba y la gente podía viajar y realizar actividades, ocurrió algo extraordinario. El quinto milagro en nuestra lista es en realidad una serie de múltiples curaciones. El Evangelio de Mateo nos cuenta que le llevaron a Jesús todos los que tenían dolencias y los endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa donde se alojaba. Era un espectáculo sobrecogedor en una multitud de personas sufrientes, cada una con su propia historia de dolor, buscando una esperanza. Había enfermos con todo tipo de dolencias, desde enfermedades crónicas hasta aflicciones agudas, y también estaban aquellos atormentados por espíritus inmundos. Jesús no se sintió abrumado. Con una autoridad y una compasión inagotables, sanó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Cada persona que se acercó a él con fe recibió su toque sanador. Los evangelios resumen este evento masivo, pero detrás de esa frase se esconden incontables historias de vidas transformadas. Padres viendo a sus hijos liberados del sufrimiento, esposas viendo a sus maridos recuperar la salud, ancianos sintiendo como el dolor abandonaba sus cuerpos. Fue una noche de liberación y alegría sin precedentes en Cafarnaúm. Este acto masivo demostró que el poder de Jesús no tenía límites. Podía alcanzar a todos los que lo buscaran. Cumplía así la profecía de Isaías que dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Tras una noche tan intensa, uno esperaría que Jesús descansara. Sin embargo, antes del amanecer, se levantó y se fue a un lugar solitario para orar. Este momento de conexión con su Padre Celestial era su fuente de fortaleza. Pero su retiro no duró mucho. Simón Pedro y sus compañeros fueron a buscarlo, diciéndole: todos te buscan. La gente querían que se quedara en Cafarnaúm, que fuera su sanador personal, su rey local, pero la misión de Jesús era mucho más amplia. Su respuesta fue clara: vayamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y así comenzó a recorrer toda Galilea. Es en este contexto de su ministerio itinerante donde encontramos nuestro sexto milagro a la curación de un leproso. La lepra en el mundo antiguo era una de las enfermedades más temidas. No solo era una dolencia física terrible, que desfiguraba el cuerpo, sino que también conllevaba una profunda exclusión social y religiosa. Los leprosos eran considerados impuros y debían vivir apartados de la comunidad. Tenían que gritar: ¡Inmundo! ¡Inmundo!, para advertir a los demás de su presencia. Eran los marginados entre los marginados, sin esperanza de volver a abrazar a sus seres queridos o participar en la vida del templo. Un día, mientras Jesús predicaba, un hombre cubierto de lepra se le acercó. Rompiendo todas las barreras sociales y religiosas, se arrodilló ante él. Ante él, su petición es una de las declaraciones de fe más conmovedoras de los evangelios: ¿quieres? Puedes limpiarme. Este hombre no dudaba del poder de Jesús, solo apelaba a su voluntad, a su compasión, a su fe era absoluta. La respuesta de Jesús es igualmente poderosa. Movido a una profunda compasión, hizo lo impensable, extendió la mano y tocó al leproso. Tocar a un leproso era contaminarse ceremonialmente, volverse impuro según la ley, pero cuando Jesús, la pureza encarnada, toca la impureza, no se contamina, al contrario, purifica. Su toque transmitió sanidad y aceptación, y con autoridad divina, dijo: quiero, se limpió. Al instante, la lepra desapareció, la piel se restauró, las llagas se cerraron, el hombre quedó completamente limpio. Pero el milagro no terminó ahí. Jesús, respetando la ley de Moisés, le dio instrucciones específicas. Le pidió que no se lo contara a nadie, sino que fuera a presentarse al sacerdote y ofreciera el sacrificio prescrito por la ley para su purificación. Este acto serviría como testimonio oficial para las autoridades religiosas de que había sido sanado. Era una prueba irrefutable del poder que actuaba a través de Jesús. Sin embargo, el hombre, rebosante de una alegría incontenible, no pudo guardar el secreto.
empezó a proclamar la noticia por todas partes. La consecuencia fue que la fama de Jesús creció tanto que ya no podía entrar abiertamente en las ciudades. Las multitudes lo acosaban. Tenía que quedarse en lugares apartados. Pero aún así, la gente venía a él de todas partes, buscando sanidad, esperanza y la palabra de vida que solo él podía ofrecer. Estos 3 milagros, la curación de la suegra de Pedro, las sanaciones masivas en Cafarnaúm y la limpieza del leproso, nos muestran diferentes facetas del ministerio de Jesús. Vemos su compasión en el ámbito privado del hogar, su poder ilimitado ante las multitudes necesitadas y su autoridad sobre las enfermedades más devastadoras y el estigma social que conllevaban. Cada acto era una señal que apuntaba a una realidad más profunda, la llegada del reino de Dios, a un reino donde la enfermedad, el dolor y la exclusión son vencidos por el amor, el poder y la gracia de un Salvador que se acerca a los necesitados, los toca y los restaura por completo. Continuamos nuestro viaje a través de los prodigios de Jesús de Nazaret, explorando ahora una nueva serie de milagros que demuestran su poder divino y su inmensa compasión. Al entrar en la región de Decápolis, le trajeron a un hombre sordo, que además tenía dificultades para hablar. Jesús lo apartó de la multitud, puso sus dedos en los oídos del hombre, escupió y tocó su lengua. Mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: «Ábrete». Inmediatamente, sus oídos se abrieron, su lengua se soltó y comenzó a hablar con claridad. La gente, asombrada, proclamaba que todo lo había hecho bien. Cerca de Betsaida, le llevaron a un ciego, rogándole que lo tocara. Jesús lo tomó de la mano y lo sacó del pueblo. Le escupió en los ojos, le impuso las manos y le preguntó si veía algo. El hombre, mirando, dijo que veía a la gente, pero como si fueran árboles que andaban. Jesús le puso de nuevo las manos sobre los ojos, y el hombre recuperó la vista por completo, viendo todo con claridad. Después del sermón de la transfiguración, un hombre se arrodilló ante Jesús, pidiendo ayuda para su hijo, quien sufría terriblemente a causa de un espíritu. Este espíritu a menudo lo arrojaba al fuego y al agua. Los discípulos no habían podido expulsarlo. Jesús, lamentando la poca fe de esa generación, pidió que le trajeran al muchacho. Reprendió al demonio, y este salió del joven, quien quedó curado desde ese mismo instante. En otra ocasión, mientras pasaba por Jericó, 2 ciegos sentados junto al camino oyeron que Jesús pasaba, y comenzaron a gritar pidiendo misericordia. La multitud les decía que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó qué querían que hiciera por ellos. Respondieron al Señor: «Que se abran nuestros ojos». Compadecido, Jesús tocó sus ojos, y al instante recuperaron la vista y lo siguieron. Al acercarse a la aldea de Betania, Marta, hermana de Lázaro, salió a su encuentro. Su hermano llevaba 4 días muerto. Marta expresó su fe en que, si Jesús hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Jesús le aseguró que Lázaro resucitaría, declarando: «Yo soy la resurrección y la vida». Este momento preparaba el escenario para uno de los milagros más asombrosos. Jesús, profundamente conmovido, llegó a la tumba, una cueva con una piedra en la entrada. Pidió que quitaran la piedra. Marta, preocupada, le recordó que el cuerpo ya debía oler mal. Jesús le respondió: «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?». Quitaron la piedra, y Jesús oró en voz alta, agradeciendo al Padre por escucharlo siempre. Con voz potente, Jesús gritó: «Lázaro, sal fuera». El que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y el rostro cubierto por un sudario. Jesús les dijo a los presentes que lo desataran y lo dejaran ir. Muchos de los que presenciaron este increíble acto de poder sobre la muerte creyeron en él a partir de ese día. Mientras Jesús entraba en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Se detuvieron a distancia y gritaron: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, les dijo que fueran a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron completamente limpios de su lepra. Uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios en este hombre, que era samaritano, se postró a los pies de Jesús, agradeciéndole. Jesús preguntó: ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo al hombre: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Este milagro no solo sanó el cuerpo, sino que también destacó la importancia de la gratitud. Al salir de Jericó, un mendigo ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret,
comenzó a clamar por misericordia. A pesar de que muchos lo reprendían, él gritaba aún más. Jesús se detuvo y pidió que lo llamaran. Bartimeo arrojó su manto, se levantó de un salto y fue hacia el Jesús. Le preguntó qué quería, y el ciego le pidió recuperar la vista. Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». Inmediatamente, recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Cada uno de estos actos no solo aliviaba el sufrimiento físico, sino que también revelaba una verdad más profunda sobre la naturaleza del reino de Dios. Un reino donde la fe abre la puerta a lo imposible. Bienvenidos, hermanos y hermanas, al gran final de nuestro viaje. Hemos recorrido juntos un camino de fe y asombro, explorando 30 de los milagros más poderosos de Jesús de Nazaret. Pero hoy llegamos al clímax. Este es el capítulo que lo define todo, donde presenciaremos los últimos 6 milagros, los que sellan su divinidad y nos dejan un legado de esperanza eterna. Estos no son solo actos de poder, son la culminación de su misión en la tierra. Son los milagros que ocurrieron en la sombra de la cruz y en la gloria de la luz que la siguió. Prepárense, porque lo que vamos a presenciar trasciende la historia y toca el alma. Este es el final épico que hemos estado esperando. Nuestro primer milagro de hoy nos sitúa en un momento de tensión y oscuridad, justo antes de la crucifixión, en el huerto de Getsemaní. Mientras los guardias vienen a arrestar a Jesús, Pedro, en un acto impulsivo de defensa, desenvaina su espada y le corta la oreja a Malco, un siervo del sumo sacerdote. La violencia estalla en la noche, pero Jesús, en medio de su propia angustia, detiene el caos. Con una calma divina, le dice a Pedro: «Vuelve tu espada a su lugar». Luego se acerca a Malco. Imaginen la escena: el hombre herido, sangrando, y Jesús, a punto de ser traicionado, extiende su mano. Con un simple toque, la oreja de Malco es restaurada por completo. En su hora más oscura, Jesús nos enseña sobre el perdón y la sanación, mostrando que su amor es más fuerte que cualquier espada, y que su poder no es para la destrucción, sino para la restauración. Y ahora, llegamos al corazón de nuestra fe, el milagro que cambió el curso de la historia humana para siempre. 3 días después de la crucifixión, el mundo creía que todo había terminado. La tumba estaba sellada, custodiada por soldados. La esperanza parecía sepultada bajo una pesada piedra. Pero al amanecer del tercer día, un terremoto sacudió la tierra y un ángel descendió del cielo, haciendo rodar la piedra. Cuando María Magdalena y las otras mujeres llegaron al sepulcro, lo encontraron vacío. Jesús no estaba allí. Había resucitado. Este no es solo un milagro más, es el milagro supremo. Es la victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad. La resurrección no es una simple reanimación, es la transformación a un cuerpo glorificado, inmortal. Es la prueba definitiva de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Su tumba vacía es la promesa de nuestra propia vida eterna. Es el fundamento de nuestra esperanza y la razón de nuestra alegría. Después de su gloriosa resurrección, Jesús no ascendió inmediatamente al cielo. Se quedó por un tiempo para consolar y fortalecer a sus discípulos. En una de estas apariciones, los encontró reunidos, escondidos por miedo. Las puertas estaban cerradas y aseguradas. De repente, sin abrir ninguna puerta, sin hacer ningún ruido, Jesús se apareció en medio de ellos. «La paz sea con ustedes», les dijo. Imaginen el asombro, la mezcla de miedo y alegría en sus corazones. Para probar que era real, les mostró las heridas en sus manos y en su costado. Este milagro de aparecerse a través de paredes cerradas no era una demostración de poder sin sentido. Era un mensaje profundo. A ninguna barrera, ningún miedo, ninguna puerta cerrada puede separarnos de la presencia de Cristo resucitado. Él puede entrar en las habitaciones cerradas de nuestro corazón, en nuestras vidas llenas de temor, y traer su paz inquebrantable. Entre los discípulos, había uno que no estaba presente en esa primera aparición en Tomás. Al escuchar el increíble relato de sus amigos, su mente lógica y herida por el dolor se resistió. «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré», declaró. 8 días después, los discípulos estaban reunidos de nuevo, y esta vez, Tomás estaba con ellos. Las puertas estaban cerradas como antes, y una vez más, Jesús se apareció en medio de ellos. Se dirigió directamente a Tomás. «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Ante la evidencia irrefutable, ante el amor paciente de su Señor, Tomás cayó de rodillas, y exclamó la confesión de fe más grande de todas: «Señor mío
y Dios mío. Jesús le dio una bendición que resuena hasta nuestros días. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El siguiente milagro nos lleva de regreso a las orillas del mar de Tiberíades, también conocido como el mar de Galilea. Pedro y otros discípulos, quizás desorientados y volviendo a su antigua vida, habían estado pescando toda la noche sin atrapar absolutamente nada. La frustración y el cansancio pesaban sobre ellos. Al amanecer, un hombre apareció en la orilla y les gritó: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Aunque no lo reconocieron, obedecieron. Al instante, la red se llenó con tal cantidad de peces que no podían ni siquiera subirla a la barca. Eran 153 peces grandes. En ese momento, Juan lo supo. «Es el Señor», le dijo a Pedro. Esta segunda pesca milagrosa es un poderoso símbolo. Jesús les recuerda que sin Él, sus esfuerzos son en vano, pero con Él, la abundancia es posible. Les estaba llamando de nuevo, no a ser simples pescadores, sino a ser pescadores de hombres, recordándoles su verdadera misión y la provisión divina que siempre les acompañaría. Llegamos así al último milagro de Jesús en la tierra, su gloriosa ascensión. Después de pasar 40 días con sus discípulos, enseñándoles y preparándolos, los llevó a un monte cerca de Betania. Allí les dio su última instrucción, la gran comisión en ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todo lo que Él les había mandado. Les prometió que no estarían solos, que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y que Él mismo estaría con ellos siempre, hasta el fin del mundo. Y mientras los bendecía, alzando sus manos sobre ellos, comenzó a elevarse. Lo vieron ascender lentamente hacia el cielo, hasta que una nube lo ocultó de su vista. No fue una desaparición, sino una partida majestuosa y visible. La ascensión no es el final de la historia, sino el comienzo de la era de la Iglesia. Jesús tomó su lugar de honor a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros. Su partida no fue una pérdida, sino la promesa de su regreso y la coronación de su obra redentora en la tierra. Y así, con la majestuosa imagen de la ascensión, concluimos nuestra serie sobre los 36 milagros de Jesús de Nazaret, desde convertir el agua en vino hasta vencer a la misma muerte. Cada milagro ha sido una ventana a su divinidad, un acto de amor y una lección de fe. Hemos visto cómo sanó a los enfermos, alimentó a las multitudes, calmó las tormentas y resucitó a los muertos. Su propia resurrección y ascensión son el sello final, la garantía de nuestra salvación y la esperanza de la vida eterna. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de fe. Esperamos que esta serie haya fortalecido tu espíritu y profundizado tu amor por el Salvador. Si te ha bendecido, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con otros que necesiten escuchar este mensaje de esperanza. Que la paz de Cristo resucitado esté siempre contigo. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Gracias y que Dios te bendiga.